La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Empezamos el programa número 387 del Derecho y al Revés. Charlie Vázquez en la operación, Fede Politi en la producción. ¿Cómo te va, Mercedes Jones? Acá disfrutando de estar en el piso, lo cual, y además de lo que sigue, ¿no? Con nuestro invitado especial. Tal cual. Marta Llanarte, ¿qué contás? Y yo extrañándolos y ya prontito vuelvo, y mientras tanto los voy a seguir torturando desde acá. Excelente. Yo tengo que arrancar como no tenemos, pero ni un segundo libre, pero no puedo dejar de mencionar, acabo de recibir un comunicado oficial de la oficina del presidente, porque se está anunciando en los medios que Telefónica le vende su participación en la Argentina a Telecom. Y el comunicado del presidente, la realidad, dice Marta, siempre citando a Tute, no sale de su asombro, dice que esa supuesta adquisición podría dejar aproximadamente el 70% de los servicios de telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico. Y que por lo tanto el Estado Nacional va a tomar todas las medidas pertinentes para evitarlo. Así que mirá, Marta, como, ¿viste? Mirá lo que hace el gobierno. Impresionante. Mira. Bueno, como todas las semanas decimos, ¿qué nos espera hoy en este programa? ¿Qué cosas nuevas podemos agregar cuando ya creemos que hemos llegado al máximo del asombro? Pero es como si fueran pesadillas recurrentes y cada vez más complicadas. Esta semana tenemos una cantidad de hechos nuevos. Impresionante. Seguramente algunos de ellos los vamos a conversar con nuestro fantástico invitado de hoy, a quien ya estás presentando, ¿no, Ale? Tal cual. Le damos la bienvenida y le agradecemos su participación a Aldo Isuani. Vamos a resumir muy rápido un currículum muy extenso. Aldo es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cuyo, magíster por Flaxo, Chile, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Pittsburgh, profesor en varias universidades, investigador principal del CONICET durante muchos años, director de análisis de largo plazo en Secretaría de Planificación de Presidencia, fue y también secretario, bueno, no puedo decir tercera edad porque Mercedes Jones me echa del programa, pero en aquel momento se llamaba tercera Así edad. se llamaba, claro. Ahora estamos por la quinta edad, ¿no? Pasamos la cuarta, la tercera quedó el siglo pasado. Pero bueno, Aldo fue secretario de Estado de Tercera Edad y Acción Social en el Ministerio de Desarrollo Social. Pero yo quiero presentarlo con una frase de él y ahí le damos la bienvenida. Dice en su sitio web, que lo recomiendo, aldoisuani.com, muy interesante con todas sus publicaciones, su obra: conocer, reflexionar, enseñar son razones principales de mi vida y me condujeron a mi profesión universitaria. Disfruto dando clases de grado y posgrado en varias universidades y también de mi trabajo de investigador del CONICET. Pero además siempre sentí la necesidad de que el conocimiento sirviera para construir una sociedad mejor y de aquí mi vocación por la política. Frasecita, ¿cómo te va, Aldo? Buenas tardes. Música para nuestros oídos, música para nuestros oídos. Por favor. Y sí, vos decís de poner el conocimiento al servicio de mejorar la realidad, y eso es como una función inicial de la universidad, ¿no? Que vos retomes esa función de la universidad en un momento como el que estamos viviendo es, como dice Marta, música para los oídos de todo el mundo, ¿no? La importancia del conocimiento para transformar la realidad. Y ahí vamos con la primera pregunta. Escuchémoslo, Aldo, sobre tu reflexión, porque me parece muy bueno. Dale. No, que digamos, ha imperado mucho la noción de que la ciencia, el conocimiento, debe ser lo más objetivo posible y debe estar un poco alejada de las acciones o el accionar transformador, porque eso lo puede contaminar.
Digamos, esto que se llama cientificismo no es una excepción. En muchos países, muchos intelectuales lo ejercitan. Y bueno, el conocimiento por el conocimiento, esta invitación a conocer por conocer, que para mí es muy importante, no me basta. Es decir, he sentido desde muy joven una necesidad por la transformación, y creo que la política es no la única, pero es el principal medio para poder transformar la sociedad en un sentido mejor, y por eso, digamos, nunca quise escindir la práctica transformadora de las reflexiones y del conocimiento. Bueno, lo que me inspiró a escribir esa frase. Aldo, en ese sentido, yo te llevo a un artículo muy, muy interesante que recomendamos a nuestra audiencia, que publicaste en Clarín con el título Inteligencia Artificial y Desigualdad, pero en tu sitio web, repito, aldoisuani.com, está el título completo, que es La desigualdad en su máxima expresión, el peligro de una cyborg elite dominando a la humanidad. Y ahí decís, entre las maravillas y los peligros de este otro gran paso de la humanidad, hay un tema que no ha recibido suficiente atención, y es el impacto de la inteligencia artificial sobre la desigualdad. ¿Podés desarrollar esa idea que nos interesa mucho? Perdón, y yo quiero agregar algo que también hice en el artículo. Reiterarlo implica que nos lo expliques más en profundidad. Decís que hace 10.000 años la agricultura cambió una gran cantidad de cosas en la evolución de la humanidad. Hace 3.000 años la escritura. Pero ahora la inteligencia artificial es un impacto muchísimo mayor, y tal como te citaba Alejandro, puede ser síntoma de la desigualdad en su máxima expresión, ¿no? Sí, yo, digamos, mi reflexión me ha llevado a señalar que la especie humana, en su desarrollo de 200.000 años, desde que se supone que comenzó el Homo sapiens, dominación y desigualdad han ido de la mano. Dominación en el sentido weberiano, de que hay gente que manda y gente que obedece. Y puede ser el jefe del clan primitivo, y puede ser el rey en el medioevo, nuestros presidentes y los poderes económicos. En la actualidad, dominación, es decir, que alguien dé una orden y sea obedecida, es obviamente un rasgo de la especie, que ha ido acompañado por la desigualdad, es decir, la relación entre el jefe del clan y el resto del grupo de cazadores y recolectores, o entre el rey y su siervo, o entre los presidentes y los que manejan, digamos, la economía de un país y el resto de la población, las diferencias son gigantescas, pero se han ido ensanchando. Y se han ido ensanchando de forma exponencial. Y lo que nos trae el ChatGPT como un punto de irrupción de inteligencia artificial, que existía antes, es que esta desigualdad se va a profundizar. ¿Por qué? Marx y Engels decían en el siglo XIX que existía un ejército de reserva. Se refería eso a los trabajadores que estaban desempleados en los tiempos recesivos o depresivos. Estos trabajadores actuaban como una forma de presión sobre los trabajadores activos, porque si los activos iban muy, digamos, a enfrentamientos con sus patrones, estos tenían la posibilidad de echarlos y tomar a aquellos que estaban fuera del mercado de trabajo, por iguales salarios e incluso iguales o peores condiciones de trabajo. Este ejército industrial de reserva se fue modificando, a mi juicio, porque aquellos trabajadores, el que estaba dentro y el que estaba afuera, eran intercambiables. Es decir, era un trabajo relativamente simple, no exigía mayores calificaciones, básicamente esfuerzo físico. Pero eso empezó a cambiar. Y ya a fines del siglo XX, ya no era la petroquímica, la metalurgia, las que generaban el mayor valor, sino que comenzaban a hacer actividades que comenzaban a tener un componente inmaterial, que es conocimiento. Ciencia de nuevos materiales, astronáutica, cibernética, etcétera, etcétera.
¿Y esto qué implica socialmente? De que ya el ejército de reserva deja de ser tal para empezar a convertirse en una especie de población excedente. ¿Por qué? Porque el conocimiento está desigualmente distribuido y no es fácilmente redistribuible, y por lo tanto el que está afuera no tiene los mismos elementos que el que está adentro. Y ellos, sus hijos y sus nietos, terminan quedando al margen de lo que exige o lo que pide el sistema moderno productivo. Y esto es terrible porque es aumentar la desigualdad. La inteligencia artificial lo único que hace es reforzar esto, a un nivel que todavía no somos capaces de entender. ¿Realmente habrá una sociedad dominada por los robots que van a destruir la especie humana? Yo eso no lo creo. Yo sí creo de que hay una élite que se está constituyendo mundialmente, de gente que tiene muchos recursos económicos, y al mismo tiempo por una inteligencia que muy pocos lo poseen. Es decir, es muy difícil acceder al nivel de conocimiento que tiene la inteligencia que rodea a estos multimillonarios o claro, autóctonos. es decir, coincidirás que la información se ha ampliado muchísimo, pero esto no quiere decir que se haya profundizado el conocimiento, ¿no? Y esto va a seguir agudizándose, esta diferencia. Yo creo que sí, que entre el que sabe y el que sabe las cosas más sofisticadas y el que no sabe, la diferencia van a ser gigantesca. Y estos primeros van a tener acceso a una serie de posibilidades que la mayoría no van a tener por un tiempo muy largo, por lo menos. Aldo, perdón, vos en ese sentido lo citás a Harari en tu artículo, y justamente una de las cosas que plantea Harari es que la cosa puede llegar mucho más allá todavía, y es que en la medida en que el conocimiento escale de una forma tal y la tecnología y la ciencia como para, por ejemplo, permitir que las personas puedan vivir un número mucho más grande, una longevidad aún mucho más extensa, tipo 150 años, bueno, los que van a poder vivir esos años son los que tienen un acceso a la riqueza suficiente para pagarlo, ¿no? Es decir, que podemos llegar en poco tiempo a una diferencia de vida, no solamente de calidad, sino muy significativa en la duración de la vida entre quienes están arriba y los que no. Eso es solo una de las manifestaciones importantes, por supuesto, pero también acceso a las técnicas más innovadoras en materia de cuidado de la salud, digamos, forma de acceder a extirpar cánceres, etcétera, que eso van a acceder a algunos al principio, quizás después de muchas décadas llegue a toda la humanidad, como la escritura llegó a casi toda la humanidad, pero 3.000 años después. Y hay todavía, como yo digo en ese artículo, gente que no sabe leer y escribir. Entonces, es cierto, va a haber una apropiación diferente de todos los beneficios que traiga la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico. Hay curso, es muy optimista respecto a esto, en el sentido de que aquí viene una etapa muy, muy importante de la humanidad, donde van a explotar todas las posibilidades y vamos a estar frente a una ruptura de la especie hacia casi una nueva especie, de la cual todos vamos a ser cyborg. Ya Aldo, que tiene un implante dental, sí, es un cyborg. Por lo tanto, esto llevado, como se llama, a su máxima expresión, puede implicar, digamos, seres humanos que van a tener parte humana y parte no, y esto es absolutamente posible. Es decir, ya se está experimentando la unión o la interfase cerebro-computadora. No podemos imaginar lo que va a implicar para el ser humano que logre adquirir esa capacidad, su vida y sus potencialidades, ¿no? Aldo, eso, vos en tu texto planteás que frente a esta situación, que vos podrías seguir describiendo con más detalles todavía de qué pasaría con esta élite, de cómo sería esta nueva especie, ¿no? Vos decís, veo 3 opciones: rebelarse, resignarse y acomodarse, ¿no? O sea, de todas estas opciones que vos ves, ¿cuál sería
futuro deseable o ese futuro requerido, aquello que vos cuando hablas con tus alumnos podés pensar o imaginar? Mira, a mí me parece que todas estas opciones pueden ser posibles simultáneamente, ¿no? Es decir, y un ejemplo hoy, tenemos gente que está absolutamente excluida del mercado de trabajo, ya son algunas 2 o 3 generaciones que no conocen lo que es el trabajo asalariado, que no conocen lo que es la disciplina de un trabajo asalariado, y, digamos, están viviendo en los márgenes de la sociedad, y están viviendo con lo que yo denomino los programas de enfoque zoológico que tienen buena parte de los gobiernos que hemos tenido, que es dar algo para que coman y punto, sin preocuparse demasiado por la capacitación o por la educación o por la salud de esa gente. Ahora, esta gente que está ahí en el borde puede resignarse a esa situación y recibir, como se llama, la comida que se tira a través, como se llama, de las rejas del zoológico donde ellos están presos. Pero hay algunos que se pueden rebelar. Y de hecho, lo que nosotros vemos es que el excluido actual es urbano informado, y ve que, digamos, la publicidad en forma muy sensual le plantea que el mundo está a su disposición cuando se da cuenta que no lo está, y decide tomar por sus manos llegar a eso que le ofrece la sociedad moderna. Y ahí tenemos un problema, porque tenemos un porcentaje de jóvenes cuyo lema que escuché una vez en México de más vale 10 años como rey que 30 como buey, están dispuestos a hacer cosas que les pueden costar la vida, pero no les importa. Entonces, al mismo tiempo que tenemos gente de ser resignada, vamos a tener gente, no sé, un rebelarse no necesariamente desde el punto de vista de cambio de sistema o cambio revolucionario político, simplemente del delito que se instala como una forma permanente, donde hay mucha gente que tiene que estar mirando permanentemente a su sombra para caminar por la calle. Reforzando... Un escenario que se puede reforzar. Reforzando esto que vos decís, yo quiero citar una vez más, lo hacemos tantísimas veces porque siempre sus opiniones son muy precisas y sabias, a Agustín Salvia, quien preside el Observatorio de la Deuda Social, sí. Y él menciona, bueno, sí, la pobreza bajó del 53% al 38%, pero la pobreza estructural en nuestro país, estamos hablando concretamente, es del 35%, y este tercio, tal como vos manifestaste, está definitivamente desenganchado de las dinámicas económicas y sociales de otros sectores, salud, educación, vivienda, y es la tercera generación que vive en la marginalidad. De ahí a ser soldaditos del narco, etcétera, hay un solo paso, ¿no? Y con que solamente una pequeña proporción de ellos tome esa vía, ya tenemos un problema, entre comillas, de seguridad gigantesco en la sociedad. Y este no es un escenario improbable, porque es un escenario que ya lo tenemos en pequeña escala, y que no hay forma de pensar que esto va a desaparecer, porque, digamos, un chico hoy, 20, 22 años, 25 años, que no ha terminado la secundaria, ¿qué opción tiene el sistema económico moderno? Si para hasta ser mucama de un hotel necesitas saber inglés. Entonces, digamos, estamos en una situación de hay un sector de la sociedad que está definitivamente afuera y que no es foco de ningún esfuerzo oficial, gubernamental, por elevar su nivel, y que pasa básicamente... Ay, me parece que lo perdimos. En el mundo moderno. A ver, te habíamos perdido un segundo, Aldo. Dijiste que pasa básicamente, ahí te perdimos, pero fueron 2 palabras. Va a ser difícil reconstruirlo, no importa, seguimos. Yo te quería llevar, hay un libro muy interesante tuyo que otra vez también lo tenés, se puede leer en tu sitio web, Capitalismo y Democracia, que entiendo que lo escribiste hace unos 10 años aproximadamente. Exactamente. Vos ahí planteás que desde mediados del siglo XX hubo en la Argentina 3 modalidades de capitalismo.
autoritarismo conservador, populismo o supuesta revolución estatista y el liberalismo democrático. Yo te pregunto, en este momento en que la democracia está tan bajo fuego, ¿no?, tan deteriorada por mil razones, que sería largo, cada uno tendrá su opinión, pero bueno. Y asediada, ¿no? Y asediada también. ¿Cómo ves vos una posible salida de esta crisis, de esta nueva milésima crisis que vive la Argentina desde el punto de vista político? ¿Cómo ves la perspectiva? Mira, voy a aprovechar para un chico. Acaba de salir un libro mío en Eudeva, después de 10 años de capitalismo y democracia, cuyo título es La campana y la banquina. Perdón. Y eso, La campana y la banquina. Acaba de salir la semana pasada, está publicado. Okay. Ya vamos a hacer difusión sobre el libro. Y ahí donde lo que yo planteo es que hay como dos miradas actualmente respecto a lo que ha sido la historia de los últimos 150 años en Argentina. Algunos lo ven como un tobogán, es decir, un rápido incremento y luego un largo descenso y decadencia, y otro lo vemos como una campana, es decir, como una sociedad que hacia fines del siglo XIX comienza un proceso de crecimiento que llega a su cumbre en los 60, con una sociedad integrada, con universidades que en términos por lo menos latinoamericanos eran de excelencia, con producción automotriz, con producción aeronaval, digamos, una sociedad socialmente integrada, bastante igualitaria, y que ese fue, para mí, y para otros, para mí, el punto de máximo esplendor de la Argentina. Y que a partir de ahí comienza una decadencia en forma sostenida hasta el presente. Y a mí me parece que ahí ensayo alguna hipótesis, que a mí me parece que hay una tríada que es la que está explicando básicamente este proceso de decadencia en estos, por lo menos fuertemente a partir de los 40 años de la democracia, donde tenemos un sistema democrático, de elecciones sistemáticas. Y es que tenemos un capitalismo muy débil, claro, frágil. Capitalismo flojo lo llamás vos. Sí, es frágil, digamos, que produce básicamente para el país, no tiene capacidad de exportar, caza en el zoológico, y es, digamos, una industria que depende totalmente de los ingresos que genere el agro. Y el agro es, al mismo tiempo, depende de que caiga agua del cielo o no, y de los precios internacionales, y por lo tanto, digamos, básicamente lo que hizo hasta ahora es alimentar cerdos y gallinas chinas, ¿no? Porque ni siquiera hay un nivel de elaboración que nos permita decir, bueno, nuestros alimentos están en los supermercados del mundo. Entonces, este capitalismo frágil se encuentra con una sociedad muy demandante. Y es una sociedad demandante porque tuvo experiencias de redistribución del ingreso suficientemente importantes para pensar como normales situaciones que eran excepcionales. Eso pasó con el primer Perón y con los recursos que derivó de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pasó con Menem, en el sentido de los créditos que en forma masiva generó el gobierno de Bush para la Argentina y la venta de activos públicos, y el gobierno de los Kirchner en la primera etapa con el incremento de la producción agrícola, de los precios de los productos agrícolas. Todos estos fenómenos excepcionales generaron en la gente la idea de que esta es la Argentina que debe ser. Pero no, era la Argentina excepcional. Y cuando se acababa la excepción, comenzaba la decepción. Y eso ha ido llevando a una serie de frustraciones acompañadas por un sistema electoral bianual que castigaba fuertemente a aquel que no podía cumplir con la tarea de ordenamiento de la macroeconomía. Y de hecho, si uno mira estos años de la democracia, todos los gobiernos dejaron a otro una herencia complicada.
los militares Alfonsina Menem, de la Rúa, como se llama, Dualde, a los Kirchner, a Macri, como se llama Fernández, y Fernández, como se llama Milei. Ya estamos recomendando La Campana y La Banquina, y por supuesto nos sumamos a La Campana. Y queda para un próximo programa preguntarte cómo fue tu experiencia en la administración pública. Tal cual, porque Marta, si tomamos ese tema ahora, nos vamos a La Banquina. No, pero sobre todo, Aldo, en muchas entrevistas... Sí, pero vos planteás soluciones y pones a la educación en un rol fundamental, inclusive incorporando arte. O sea, tenés propuestas, yo diría, muy sarmientinas en algún sentido, donde ética y estética van unidas. Bueno, eso, digamos, realmente para conversar, porque lo que les comenté recién era sobre La Campana. La Banquina es lo que quedaron afuera y qué hacer con los que se quedaron afuera. Bueno. Ahí hay una propuesta que yo desarrollo. Pero bueno, van a estar invitados el día 27 Buenísimo. de marzo en la Universidad de San Andrés. Vamos a hacer la presentación. Te vamos a agradecer que nos lo mandes, así la difundimos. Aldo Isuani, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Nos vamos a ir a una breve pausa musical y siempre tratamos de que tenga que ver con lo que venimos charlando. En este caso, la pausa musical es casi un ruego, ¿no? Porque es el tema Soles de Marilina Ross y dice, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Un abrazo, gracias. Gracias, Aldo. Felicitaciones. Ya volvemos. Gracias a ustedes. Y canta, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Siempre está. Aunque no lo veamos, siempre está. El sol siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Siempre está. Siempre está. Siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Un programa de radio que busca analizar, compartir y explorar diferentes temáticas por medio de la reflexión, el diálogo y la invitación a la acción. Estamos de vuelta. Bueno, nosotros creemos que el sol siempre está, ¿eh? Y si no hay es cuestión de ayudar a que salga, porque también depende de uno. Marta, ¿estás muteada? No. Ahora sí. Antes no te escuchamos. Bueno, digo que aunque no lo veamos, el sol siempre está, como Charlie, ¿no? Tal cual, como Charlie. Vos sabés que yo quería hacer un comentario antes de escucharlo a Charlie, porque como dijimos, tenemos tan poco tiempo. Era interesantísimo, con Aldo nos quedaron 1000 temas para charlar, sobre todo el tema del rol del Estado, del tema de las propuestas. Bueno, sí, las políticas públicas. Él dice, uno de los productos más importantes del Estado es la política pública. Y nuestra ciudadanía, ¿qué sabemos de qué es una política pública? ¿Y por qué importa? ¿Y por qué importa que los científicos y la gente que reflexiona sobre cómo mejorar el Estado y de la realidad, como Aldo, tengan posibilidades de conectar lo que van aprendiendo y las claves del Estado a aquellos que toman las decisiones en lo que sería la política pública? Bueno, Charlie nos cuenta un poco de qué se trata la política pública, trayendo un ejemplo muy actual. Vos me pediste que previamente pase un aviso, y lo paso rápidamente.
Hoy hay una noticia, ayer y hoy, una noticia fuerte, que es la posibilidad de que Argentina dé pelea en el juicio en Nueva York, donde está condenada la causa de YPF al pago de $16.000 millones. Recordemos, la condena más grande contra el Estado argentino de la historia. Y una ONG se presentó allí, aportó una cantidad de pruebas que debió haber aportado la defensa del Estado argentino y que lamentablemente, sobre todo el gobierno anterior y este gobierno, lo han dejado de lado. Lo había intentado el procurador Saravia Frías durante el gobierno de Mauricio Macri. Esta presentación muy importante le dieron plazo a la Argentina y al fondo Burford, del fondo que pretende cobrar esos 16.000 millones, y vence ese plazo mañana. Lo que se ha reclamado desde distintos sectores, diputados de la coalición cívica, un grupo de trabajo anticorrupción que integramos con Marta y que integran otros destacados colegas, como María Eugenia Talerico, como Mariano Federici, como Carlos Negri, como Horacio Moabro, bueno, una cantidad de destacados personas que luchan contra la corrupción. Le hemos reclamado a la Procuración del Tesoro que tome intervención. Y en este programa hemos dicho, y completame Marta, pero lo hemos dicho, que el actual procurador, lamentablemente, hasta el momento en que asumió hace 2 o 3 meses, era integrante del estudio que intervino por el fondo Burford en ese juicio. Es decir, que tiene un clarísimo conflicto de intereses que esperamos que no obste a que defienda los intereses de la nación. Esta declaración nuestra está en La Nación, está en Clarín, está en varios medios. Sí, dale, Marta. ¿Por qué no agregás quién es el juez que desde hace 10 años tiene parado el expediente en Argentina? Vos sabés que si le digo a nuestros oyentes que adivinen quién es, por ahí alguno no lo adivina, pero todo el resto va a saber que empieza con L, sigue con I, J-O, alias Lijo. En los cajones del Lijo duerme la causa que podría haberle evitado este disgusto a la Argentina, disgusto generado desde ya por el gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Y por Axel Kicillof. Alejandro, para resumir y que lo entienda la audiencia, me gustaría, ¿es beneficioso esta situación para Argentina y puede ser aprovechada esta oportunidad, o ves que hay intereses que impedirían, como tantas otras veces, esta defensa para Argentina? En buena medida depende del gobierno. La verdad que el gobierno tiene una gran oportunidad, lo han dicho partidarios del gobierno, también lo ha sostenido con mucho criterio. Esta es una defensa que podría anular el fallo, porque atrás de la operación de venta del paquete accionario de YPF a los Eskenazi y al grupo Petersen, que son los que después le venden o le ceden sus acciones a este fondo que hace el juicio, hubo una clara estafa y una situación ilegal que es la que debe investigarse, y hay un informe muy serio ahí también de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, que tiene que considerar la jueza. Lo importante es que la jueza le dio traslado. Es decir, no la rechazó. Agreguemos que el grupo de trabajo de prevención de la corrupción que integramos, así como otras organizaciones, estamos exhortando al cuerpo de abogados del Estado que defienda con determinación y urgencia a la Argentina en Nueva York, donde el país fue condenado a pagar, como decía Alejandro, $16.000 millones. Tal cual. Bueno, y seguimos en la Argentina, pero como decía Marta, lo vamos a escuchar a Charlie. Es muy interesante la columna que nos trae hoy. Buenas tardes. Aquí desde esta columna les dejo un saludo y me gustaría hacer unos breves comentarios con respecto al tsunami de errores no forzados del presidente Javier Milei con respecto a la affair de la criptomoneda Libra. Lo primero que llama la atención es: Milei fue influencer para ser presidente y ahora daría la sensación que, siendo presidente, quiere ser influencer. Es como una especie de regresión del rol que ocupa. El problema de presidir un país con lógica de influencer, para mí tiene 2 grandes vetas. Una, que el contexto en el que empieza a gobernar el presidente y transmitir sus mensajes es el de la democracia digital, el de las plataformas, donde todo vale. Y un presidente debería construir marco de valores, que es justamente lo que no existe hoy en gran medida
en la democracia digital. Entonces entra en un terreno muy pantanoso. Y lo segundo es que un posteo como ciudadano es un posteo. Un posteo como presidente, de alguna manera, es política pública. Milei como influencer no hubiese generado el escándalo ni la criptomoneda Libra hubiese tomado la dimensión que tomó a partir de ese posteo de Milei convertido en presidente. Entonces, me parece que hay que reflexionar acerca de el rol de Milei como influencer y cómo lo aleja de construir marco de valores y cómo lo expone en sus posteos cuando sus posteos se convierten en política pública por la dimensión que alcanzan a partir del rol que embiste. Por último, el mensaje de Milei insiste, y por eso ganó la elección también: vengo a romper la casta. Daría la sensación que las lógicas de la casta están rompiendo a Milei. Cometió, desde mi punto de vista, dos grandes acciones negativas en todo este proceso. Primero, mintió. Dijo que no estaba interiorizado del proyecto cuando sí lo estaba. Dijo que no conocía a la gente que estaba detrás del proyecto, cuando él y su entorno recibieron a estas personas en la casa de gobierno y además intercambiaron mails. Mintió. Casta, mintió. Y lo segundo, censuró. Todos le pusieron la carga a Johnny Viale, pero el 50% de ese escándalo también tiene que ver con Milei, que permite que se censure a un periodista, y con el equipo que activa la censura. Más allá de que el periodista podría haber puesto un límite, pero es un acto de censura. Entonces, de vuelta, censura, casta. Sería interesante pedirle a Milei que asuma el rol de presidente y abandone el papel de influencer. Bueno, nos vemos dentro de 15 días. Gracias, Carlitos March. Marta. Bueno, sí. Repito lo que dijo Charlie, que tiene que ver con lo que hablábamos en la primera parte del programa, las políticas públicas, y él dice, un posteo como presidente es política pública. Y además, bueno, dice y lo ejemplifica que cometió un tsunami de errores no forzados, con estas metáforas fantásticas que utiliza Charlie. Pero yo quiero decir o traer acá una opinión de nuestro amigo Eduardo Fidanza. El gobierno va a superar también este episodio, entre comillas, porque vino a bajar la inflación y porque vino para que no ganara el kirchnerismo. Y esas dos cosas se lograron, y entonces, según Fidanza, va a superar una vez más este episodio. Yo creo que no le va a ser fácil, pero bueno, estemos atentos. Vos, dale vos. Sí, escuchándolo a Charlie y retomando algo que dijo Aldo Insúani en la primera parte del programa, él lo nombró a Weber. Y Max Weber habla de la dominación y de esto que decía Insúani respecto de lograr que los demás obedezcan. Weber tiene algo increíble que habla del líder carismático, ¿no? Y lo que estamos viviendo, y por eso lo de Charlie es muy racional, pero admite el análisis que estamos frente a un líder carismático digital, y por lo tanto no es la intención de un líder carismático construir valores, es romper con los valores, es iniciar valores nuevos. Es decir, la ley soy yo, es lo que dice el líder carismático, y me obedecen a mí porque tengo este halo que tiene mi ley, ¿no? Y que se lo hemos adjudicado, por lo cual es muy peligroso para la democracia este tipo de liderazgo. Ahora, y tenemos una atracción fatal por este tipo de líderes, ¿no? Sí, de caudillos, lo llamaríamos en criollo, ¿no? Yo me acordaba mientras vos hablabas de Menem yendo en la Ferrari a 200 kilómetros por hora, ¿no? Pero
Ojo, creo que primero hay cosas para considerar. Se habló mucho del tema, tratemos de ir a lo concreto, que por ahí no se ha dicho tanto. Por un lado, más del 70% de la población tuvo conocimiento directo del tema. Es decir, esto es muy fuerte. Y fundamentalmente los votantes de Milei tuvieron conocimiento del tema. ¿Esto significa que va a ser un efecto inmediato? No, yo comparto lo que dijo Marta citando la Fidanza. Creo que el efecto no va a ser inmediato. Pero es un efecto que tiene en paralelo muy fuertes consecuencias a nivel internacional. Primero porque hay una investigación en Estados Unidos donde hay miles de ciudadanos norteamericanos defraudados, que vamos a ver en qué termina. Todos saben que para los Estados Unidos lo que pasa afuera importa poco, pero la vida o el bolsillo de un estadounidense importan mucho. Y segundo, porque lo que ha caído brutalmente, lo voy a leer en palabras del artículo de Rodríguez Yebra en La Nación, al aspirante al Nobel de Economía lo engatusó un aventurero de 28 años que hacía sus primeros palotes en la timba financiera. Al verdugo de la casta corrupta dejó huellas pegadas en un negocio opaco que generó decenas de millones de dólares de la nada. Al genio de la comunicación lo tuvo que corregir en cámara su asesor estrella cuando intentaba dar explicaciones en una entrevista de televisión grabada. Es decir, dice Rodríguez Yebra, el caso Libra afectó a Javier Milei en los principales atributos de su personaje político: solvencia técnica, honestidad y autenticidad. Ojalá esto ahora, no tenga malas consecuencias para la Argentina, que es lo que temo, ¿no? Ahora, dando otra visión, entre el 14 y el 16 de enero, de febrero, después de el CryptoGate, estafa, se expresaron negativamente miles de personas, pero la imagen positiva del presidente siguió en el 50%. Sí, bajó 6 puntos, ¿no? Es decir, está en el 50, bajó 6 puntos. Pero no me refiero a eso, Marta, la imagen me parece que es lo de menos. Yo digo, ¿quién pone dinero fácil en un país donde un presidente hace esto y donde después se va a Nueva York y en el medio de una conferencia en el Banco Interamericano de Desarrollo se pone a gritar que hay un conspirador que lo está llamando por teléfono mientras él habla y le dice cabeza de pulpo? Adelante del todo el directorio del BID. Y encima lo corrigen porque los pulpos son muy inteligentes. Encima dicen que los pulpos son muy inteligentes. Perdón. Algunos dicen que en realidad el llamado era de Yuyito. Bueno, ese puede ser un toque. Pero bueno, veremos, en definitiva veremos. A mí hay otra cosa que me preocupa mucho y pasó hoy, y que también tiene que ver con la coherencia y la incoherencia, y que por supuesto, como decís vos bien, Marta, y dice Eduardo Fidanza, si baja la inflación, pero después de que la inflación bajó y después de que la inflación se estanque por ahí en un 2 o incluso baje un poco más, la gente va a querer otra cosa, porque siempre es así. Todos los seres humanos, cuando nos acordamos de lo que vivíamos, decimos qué horror, y 3 minutos después de que vivimos mejor, decimos que viene. Entonces, a mí me preocupa que hoy la Argentina modificó la política internacional de este gobierno, que tuvo como invitado especial al presidente de Ucrania en la asunción del presidente Milei, que lo abrazó, que lo llamó ídolo, que lo puso entre las nubes, y hoy se abstuvo, ¿no?, de condenar la invasión rusa en Naciones Unidas, nada más que para quedar bien con Trump, que votó en contra. Entonces, cuando Trump apoya a Putin, cuando Trump está mostrándose casi en una relación personal con Putin, se aísla de Europa, nuestros principales clientes no son precisamente Estados Unidos. Es decir, es compleja la situación para mí, para la Argentina en perspectiva, ¿no? Pero claro que sí. Y esto seguramente se irá viendo con el transcurso de los meses. Además, pensemos, tenemos un año electoral, van a pasar muchas cosas. En el gobierno de la ciudad, que ya ha fijado fecha para el 18 de mayo, en elecciones, y suspendido las PASO. Hay personas de renombre que se están postulando para la legislatura de la ciudad. Bueno, vamos a ver cómo continúa todo esto, ¿no? Quizá lo que nosotros tendríamos que pensar uniendo las conversaciones, ¿no? ¿Cuál es en este momento el rol de la ciudadanía y de aquellas organizaciones que están trabajando por la transparencia,
por la democratización de lo que Charlie habló, democracia digital, de qué manera utilizar estas herramientas a partir de lo que sería la propia, inclusive, elección que uno hace de medio término. Y Charlie planteó algo que vos, Marta, conocés muy bien a través de Cambio Democrático, por ejemplo, que es, y de Oscar Oslak, que ha sido invitado de este programa, que es que existe un modelo que existe en Argentina, que es el de gobierno abierto, donde la propia ciudadanía puede participar, más allá del acto eleccionario, en el monitoreo y en el seguimiento de la política pública. Bueno, no tuvimos tiempo de hablar todo esto con Aldo Isuani, pero es fundamental, ¿no? Ojalá fuera un modelo, es una propuesta, y no solo de gobierno abierto que incluye exclusivamente al Poder Ejecutivo, sino Estado abierto que incluye a los 3 poderes. Hay mucho trabajo que se está realizando desde la academia en relación a estos temas, incluso no solo acá, sino en otros países, y como ustedes saben hay una red académica de gobierno abierto, pero en realidad es Estado abierto, que está teniendo cada vez más adhesiones. Ojalá lleguemos, pero sobre todo, ojalá lleguemos a la ciudadanía. Ahora, para esto, evidentemente, la ciudadanía tiene que ser más que educada, tiene que estar informada y tiene que tener conocimiento. Y yo creo que cada vez, si bien la información fluye, el conocimiento es magro. Así es, y así es. No saben a qué se refiere. Y si no, veamos, traigo otro tema, pero que está relacionado con esto. Hoy iniciaron las clases 13 distritos de nuestro país. Lo iniciaron y hay paro docente. Lo iniciaron y hay una en situación crítica absoluta en todo lo que tenga que ver con la enseñanza de lenguas, de matemáticas, de otras materias, en el estado físico de las escuelas, en los niños que no terminan el primario, entre los que no terminan el secundario, los que no entienden cuando tienen que leer una frase completa. Bueno, para llegar a modelos de Estado abierto, aún de gobierno abierto, tiene que haber una ciudadanía educada, formada, sin duda, etcétera. Sin duda, y también yo creo que en paralelo a eso hay un tema que tampoco tuvimos tiempo de hablar con Aldo. Yo tenía un mensaje que no le pude ni leer de nuestro amigo Alejandro Fargosi, que me planteaba con respecto al tema: los avances de la humanidad son interesantísimos e imparables, pero los efectos de la inteligencia artificial sobre la imagen, el video y el sonido eliminan el concepto de verdad y realidad, al alterar lo que reciben los sentidos humanos, porque hoy la posibilidad de adulterar fotos, audios y videos es enorme. Por eso él me planteaba como pregunta para el invitado, si no es necesaria una regulación de todo este tipo de cosas, y yo no solamente creo que sí que es necesaria, sino que creo que es muy urgente la regulación. Para empezar, para generar la mínima transparencia, todos los usuarios de cualquier red social tienen que estar identificados y tienen que asumir responsabilidad personal por lo que hacen. No podemos seguir con el anonimato, que de alguna manera permite todo este tipo de maniobras, ¿no? Pero por el otro lado, creo que hay que educar, tomando lo de Marta, el centro de la educación hoy debería estar justamente en esa línea. La educación debería avanzar por el lado de la tecnología, por el lado de la inteligencia artificial, por el lado de todas estas herramientas, y en especial, bueno, vamos a anticiparle a nuestra audiencia que la semana que viene vamos a tener una invitada de lujo también. De lujo, pero que nos suscita mucho interés, mucho placer de poder hablar con ella, Karina Sarro, la maestra que hemos mencionado, premiada entre las 10 mejores del mundo, y que les enseña a sus alumnos en La Matanza tecnología en una escuela donde no hay tecnología. Bueno, yo creo que ese es el contramodelo que tendríamos que lograr, ¿no? Sí, sobre todo porque no te sirve la regulación
si vos no das acceso y contenido y herramientas para acceder a esto que estaba planteando hoy Aldo, que en un video lo comentan, que es el Nini, ¿no? Estos jóvenes que están realmente caídos del sistema. Así es. Bueno, completo con un dato del Observatorio de Argentinos por la Educación. El 50% de los niños y adolescentes de nuestro país está debajo de la línea de pobreza. El 50%. Horror, horror, horror. Hablando de horror, Marta, hay en este momento, mientras estamos haciendo el programa, hay un homenaje a las víctimas del terrorismo de Hamás. ¿Verdad, Mercedes? Sí, justamente en una esquina emblemática, Estado de Israel y Estado de Palestina, y creo que cuando fue la invasión y el ataque de Hamás a Israel, también hubo un encuentro ciudadano masivo en esas esquinas, porque en nuestro país conviven estas comunidades, conviven pacíficamente, es decir, que es posible. Y hay que tratar de lograrlo, trabajar por la paz. Yo quería traer también, porque si hay algo, siempre reivindiqué la frase, ¿no?, de que hay tantas maneras de ser judío como judíos hay en el mundo. Me parece una magnífica frase. Hay un artículo para mí conmovedor de Inde Pomeraniec en Infobae de ayer, donde menciona otro acto de homenaje en una sinagoga el sábado pasado. Y Inde dice en la nota: al igual que a tantos judíos, siento que me faltan palabras para explicar lo que se vive alrededor del conflicto en Medio Oriente desde el 7 de octubre de 2023. Siguen faltando palabras que expliquen la masacre que los terroristas perpetraron en el sur de Israel y mostraron al mundo, pero también para explicar la respuesta brutal de Israel sobre Gaza, que se privilegió sobre el regreso de los rehenes, la guerra ya infinita y desoladora y fundamentalmente la fuerza del odio que lo cubre todo y emerge por encima de otras emociones a uno y otro lado del conflicto. Y exactamente, y acompaño tu comentario, Alejandro. Este artículo de Inde Pomeraniec es realmente conmovedor. Lo que no quiere decir, porque esto es lo terrible, ¿no? Son esos momentos donde, no estás condenando el horror de Hamás. Todo lo contrario, es uno de los horrores más inmensos que yo en lo personal, y creo que ustedes también, me haya tocado ver. Es la masacre por la masacre y la muestra y la exhibición de la masacre, de la violación, de lo más abyecto que tiene el ser humano. Ahora, eso no quiere decir que haya que justificar que por ese horror se hayan cometido otros horrores, donde han muerto miles de personas que no tenían nada que ver con ese terrorismo siniestro que por supuesto hay que erradicar, ¿no? Bueno, nos interpela nuevamente a todos como ciudadanos, como habitantes de este planeta, en relación a las guerras. Que las guerras, la UNESCO dijo en alguna oportunidad o afirmó, escribió, las guerras nacen en las mentes de las personas. Qué buena frase, ¿no? Sí, y Kofi Annan permanentemente plantea, Gandhi mismo dice, ¿no?, que cada uno de nosotros seamos la paz que buscamos afuera, ¿no? Exacto. Empieza en los corazones la paz, tal aunque cual. Suene kitsch son momentos donde realmente hay que poner lo mejor de los seres humanos para que estos horrores sean lo menos tremendos posibles y, por ejemplo, se terminen las guerras como la de Medio Oriente, como la de Ucrania. Es un espanto. Bueno, nos estamos yendo. Con una propuesta de paz, entonces. Sí. Y como dijimos en la canción, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Hasta la semana que viene. Un abrazo para todos.